Conexión Vital. Conexión Vital. Buenas, una vez más en Conexión Vital, un miércoles más en compañía de ustedes. El día de hoy nos encontramos con don Rafael Monge, nos encontramos grabando en las instalaciones de su empresa, distribuidora y productores de flores Los Fellos. Don Rafael es agricultor, exportador y comercializador de flores de tercera generación. Tercera generación, exactamente. Don Rafael, ¿qué plantas, qué flores, qué follajes, qué producto es el que sacan de acá? Bueno, realmente aquí nosotros producimos crisantemos, girasoles, rosas, glayolas, fujis. O sea, tenemos una gran variedad de flores. Don Rafael, este año, específicamente los últimos 12 meses, pero quizás los últimos 48 podemos ver cuáles han sido los retos más importantes, porque ustedes no son como el productor nacional tradicional que produce un alimento de primera necesidad como es la papa, arroz o frijol, pero al mismo tiempo son también importadores y comercializadores. ¿Qué retos han tenido ustedes en esto que es un producto que no es de primera necesidad? Sí, claro, como lo decís vos, el producto no es de una primera necesidad. Es un producto como, se puede ver como un producto de lujo realmente para las personas. Un producto que adorna las casas y da mucha vida, pero no es un producto de primera necesidad. En el tema del que hemos visto afectados en el tema de tipo de cambio, realmente nosotros que exportamos un poquito, sí hemos visto mucha afectación realmente porque a la hora de hacer el cambio de dólares a colones, sí hemos tenido una gran pérdida que tenemos que asumir nosotros como empresa. No podemos recargárselo ni al costo ni al consumidor, ¿no? Ha sido un tema muy imposible porque si se lo subíamos al costo, realmente las personas sí van a ver una afectación muy grande en el tema del precio. Lo más cruel a mí me parece para el empresario en este tipo de cambio es que su producto no se abarata al consumidor, no gana más salario sus empleados, pero tú como empresario tienes que pagar más. Exactamente. Es un gasto salarial mayor, pero no un incremento salarial para los empleados que tienes. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista los salarios siguen siendo los mismos para los empleados, los salarios que se trabajan y sus cargas sociales y todos son iguales. Y a la hora nosotros, como traemos dólares de afuera, tenemos que cambiar, es un porcentaje muy alto que se pierde. Estamos hablando que en este momento está 4.60, 4.59, a la hora nosotros ir a cambiar. Y hace tal vez un año estaba en 515, 520. Realmente estamos hablando como de unos 80 colones de diferencia por dólar, que realmente es mucho dinero. Que ahí básicamente, si lo vemos, son 80 colones que pierdes, que no se gana además el empleado, que el gobierno no paga además de impuestos, pero de una u otra forma usted sí gasta más en pagar las mismas cosas. Exactamente. ¿Podríamos explicarle al consumidor de una manera más directa cómo afecta este tipo de cambio a el productor, exportador, comercializador, como es tu figura, pero no lo beneficia a él como consumidor final del producto? Sí, claro. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, por ejemplo, ya tenemos un tipo de cambio muy bajo, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de que vamos a tener un incremento en sales, por ejemplo, en lo que son los alimentos de las plantas, que son las sales, abonos, casi, por ejemplo, ahora decía el señor, casi un 40% decía, y ya realmente se está dando casi un 60% en este momento, por ciento de urea, en urea, que es un producto muy importante en la parte agro, y de todo eso va a llegar a encarecer el producto final, porque todos tenemos que sumarlo. Y si lo vemos desde el punto de vista, algo que yo nunca he entendido con este gobierno y con ningún gobierno para atrás, no solo este, es porque está este oligopolio con las casas agrícolas o los que traen productos. Realmente ellos cobran lo que quieren y hacen lo que quieren con los productos. No, si nosotros vemos desde el punto de vista, te voy a poner un ejemplo. Yo que he estado en Colombia en algunas casas agrícolas, lo he visto con el Vertimec. Aquí un Vertimec cuesta $210, por ejemplo. Vertimec. En Colombia te cuesta el mismo Vertimec, el mismo litro, todo igual, te cuesta entre $70 y $90 un litro, hablando casi un 100% de diferencia. Y realmente si lo vemos desde el punto de vista, aquí Costa Rica también tiene otra ventaja que yo siempre lo he criticado mucho. Aquí todas las personas que traen cosas del agro exoneran impuestos. Y a la hora de acá, no se ve, más bien se ve un aumento más. Por ejemplo, la semana pasada dijeron que Bayer va a subir un 5% más en los productos. Entonces todo eso va bien creciendo más el producto. No voy a defender a Bayer, pero Bayer tiene en este momento las plantas en Alemania, te lo digo por parte de lo que yo trabajo en Europa, plantas en Alemania y en China, y los fletes les van a incrementar un montón. De hecho, yo pensaría que Bayer no pasa esta guerra si no acaba pronto. Ni Bayer, ni BASF,
ni ninguna de las que tienen plantas en Europa, porque están en este momento Sí, una tensión muy alta. obligados a garantizar salarios, obligados a mantener producción, que aquí no tenemos ese problema con temperaturas en las plantas, ya sea de frío en verano y calor en invierno. Ujú. Solo calentar las plantas, ¿cuánto cuesta? Eso es un rubro de producción de ellos que no es problema nuestro, pero sí nos han vendido siempre más caro, que eso Sí. también hay que dejarlo. Eso es lo que yo voy. El punto es que aquí en Costa Rica, no sé cómo lo han visto, pero siempre tienden a vender más caro que toda la región. Uno va a Panamá, va a Nicaragua, va a Honduras y realmente hay mucha diferencia en el precio. Mira, cuando yo trabajaba con Dow Química, con Arista Life Science en su momento, ya las dos fueron absorbidas casualmente por otras empresas de menor tamaño, pero las absorbieron en su momento. Nosotros veíamos el índice de salarios mínimos, índice de precios al consumidor. Costa Rica siempre va a salir perdiendo en eso a la hora de fijar precios. Sin embargo, aquí sí hay algo que yo sí voy a responsabilizarlos a ustedes directamente, productores. La Corporación Hortícola Nacional puede importar, distribuir, financiar y comercializar productos agrícolas independientemente de los oligopolios que hay. Y esto únicamente se ha hecho en abonos granulados durante el año pasado, después de más de una década mía como abogado de la corporación insistiendo a que se hiciera. Ahí mención honorífica a don Kevin, que ya no está, que ya no está don Kevin. Ya no está director ejecutivo, pero se amarró los pantalones y lo sacó, igual que la junta directiva anterior, pero que no esté una persona, pues yo me puedo ir mañana también como abogado. Ahí las instituciones no pueden depender de personas. Exactamente. El que venga al lugar de Kevin tiene que hacer ver que Kevin era malo, más bien. No tiene que hacer que él era bueno, tiene que vender ya no solo granulados, tiene que traernos otro montón de productos. Sí, realmente te comento, nosotros como asociación, como aquí, como asociación de productores de flores de acá de Llamarande, a Proflor, hemos estado en algunas reuniones con la gente del FITO para nosotros traer nuestros propios venenos y que ocupamos específicamente para flores, porque nosotros vemos desde el punto de vista, aquí no hay ninguna etiqueta o algún veneno o algo así que diga específicamente para alguna flor. Aquí nosotros siempre hemos jugado con lo que conocemos y hemos aprendido a través del tiempo. Sí. Pero realmente si nosotros vamos a otras partes afuera donde son más productivos en la parte de floricultura, hemos visto que allá hay, por ejemplo, BASF tiene productos específicos para flores, Bayer, Adama. Yo trabajé, mi primer trabajo como ingeniero agrónomo fue en Asoproflor en Colombia. En la plantación. Ahí yo trabajaba viendo fincas, entonces me tocaba flores funza y flores faca, que estaban relativamente cerca. Chiquiticas eran. Sobre todo flores funza, ahí se le acababa la vista a uno y más. Yo tenía un segundo piso de oficina y no podía ver dónde acababa una finca gigante. Esa era solo de rosas, era una cosa tremenda. Cuando yo vuelvo a Costa Rica, de las prácticas, y luego empiezo a conversar con floricultores, aquí no habían las herramientas. Regreso un año después a trabajar a Colombia en esto, me empapo más de productos y hoy, te puedo decir, 20 años después o más, no tenemos las etiquetas que yo tenía para trabajar allá, ¿no? Y no las vamos a seguir teniendo. Porque las casas comerciales no van a invertir en eso. Ahí yo les diría a ustedes básicamente que pueden con la ley de la Corporación Hortícola, sin complicarse ustedes, que la corporación haga la importación y eso es de ustedes, porque la corporación está para eso. Que no está para trabajar en flores, es correcto, pero los productos que ustedes van a comercializar no son solo para flores. Es un beneficio para todos los productores nacionales de cualquier cosa. Eso yo creo que es como lo que hace la Unión Médica Nacional, que es beneficiar a todos los afiliados, es lo que deberíamos tratar de hacer con Asoproflor y sus afiliados. No, y también verlo desde el punto de vista saludable para nuestros empleados y para el consumidor. Tienen productos de etiqueta más verdes, productos mejores para el ambiente y todo. Pero aquí tenemos moléculas muy viejas. Sí, claro, el tema del beneficio al empleado, esas son luchas que hay que dar como nuestro aliado comercial, Café Ristal Valle, que le da las mejores herramientas a sus productores, a sus colaboradores, cuando tienen etiqueta, cuando están seguros de la dosis, cuando estamos seguros de que no estamos creando resistencia en la producción que estamos teniendo. Exactamente. Acá en Flores, yo recuerdo recién llegado a Costa Rica cuando me metí al servicio fitosanitario, porque la idea mía, cuando yo vengo emocionado con 21 añitos a asesorar floricultores, me doy cuenta que no hay etiquetas prácticamente, que lo que hay es para bonos foliares y uno que otro producto de fitoprotección en ese momento. Eso para mí fue un golpe fuerte. Un choque fuerte. Yo recuerdo hablar con Alberto tal vez un año después de eso y me decía, pero es que aquí lo hacemos a lo que creemos y a lo que vemos cuando vamos afuera. Entonces, eso no te permite crecer ni competir. Y a la hora de exportar te pone a mentir de una u otra forma. Exactamente. Sería muy interesante ese proyecto de Asoproflor. Yo creo que ese tipo de iniciativas es las que ocupa el agricultor, porque como lo he dicho siempre, y no lo hablo por el actual, que pienso realmente que fue pésimo ministro, pero no es solo él. Yo creo que nadie que llega al gobierno, y yo pasé por ahí,
va a venir a salvar a los productores nacionales si no se salvan a sí mismos. Lo bueno que puede hacer un funcionario público, lo puede hacer si tiene las iniciativas y tiene el apoyo del sector productivo. Yo recuerdo que nosotros tuvimos muchísimo éxito con papa, con cebolla, con zanahoria en aquella época, con el tema de aguacate, con sandías, melones, pero yo tenía una comunicación fluida, muy clara con los sectores productivos. Sin ellos, nadie que llegue ahí puede hacer nada. Y peor en este caso que cortaron la comunicación de Cuajo. Eso es algo que yo no puedo entender y que digo, básicamente, si te debes al productor, tenés que estar al lado del mismo. No, realmente, digamos, nosotros como asociación sí hemos tenido un acercamiento, realmente no hemos tenido tan cortados los lazos con la parte del Ministerio de Agricultura, no ha estado tan cortado estos últimos meses, bueno, este último año no estuvo tan cortado, estuvo más fluido este año, pero sí fue un tema muy complicado porque los quieren llegar a meter ideas o cosas que también nosotros ya conocemos, como sistemas de goteo, muchos sistemas que nosotros ya somos hace muchos años, que realmente ya no vienen a hacer lo mismo que ya tenemos. Mira, cuando a mí me dijo que iba a traer nueva tecnología, que eran drones, sistemas de riego que no son autocompensados, sí, además, sistemas de riego de los 90, cuando empezó con esto yo decía, pero entiendo que él no sepa de agricultura porque él no es agricultor, no estudió ingeniería agronómica, no ha estado metido, pero también puedo entender que el presidente ponga a alguien de su confianza y yo eso no lo discuto. Lo que pasa es que el presidente debería poner a alguien de su confianza que sea el más capacitado en la materia. Exactamente. No debería ser precisamente el más capacitado en el país, sino en el que el presidente confíe. Para este caso, yo creo que don Víctor, si es cierto, el último año hizo un esfuercito a hacer mejor. Él lo intentó hacerlo bien. No se puede, lo que pasa es que la capacidad ya no le dio. Yo creo que tal vez él debería estar dentro del Ministerio de Hacienda, que es donde entiendo se desempeña mejor, porque creo que en esa parte le tocó bailar con un enano de otro cuento, por decirlo de alguna forma. Tenía más conocimiento. Porque ni fue a bailar con la más fea, ni era el enano de otro cuento. Le tocó muy complejo en ese sentido. Y también me parece que no tuvo la sapiencia de escuchar. Yo creo que en eso, escuchar al que está sufriendo en el campo puede darle muchas ventajas. El sector productivo siempre va a decir que le duele. Uno en el gobierno no siempre va a poder quitarle el dolor, pero va a poder entenderlo y va a tratar de ver por dónde se hace. Si usted corta la comunicación o cree que esto pasa mucho con los profesionales, que usted tiene un doctorado de algún lado y le va a venir a enseñar a un productor que no terminó ni la escuela, ahí ya empezó mal. Exactamente. Usted va a poder de una u otra forma orientarlo al sistema de producción, pero la sabiduría que se mantiene en la agricultura, que no sé si conoces el origen de la palabra, que agro, dejémoslo de lado, y cultura. Si tenemos estas dos palabras, lo que formamos es agricultura, la cultura del agro. En la cultura se transmite de generación en generación, ya sea por libros o de boca en boca. En el caso de la agricultura, la mayoría en Costa Rica se ha transmitido de generación en generación y no de una parte técnica. Nosotros no llegamos a ser los mejores caficultores del mundo porque teníamos los mejores ingenieros. Más estoy seguro que llegamos a ese momento cuando no había ingenieros. Llegamos por nuestros agricultores. De la misma forma, esto que te digo, la transferencia de tecnología, la Unión Médica Nacional tiene una cápsula importante para sus afiliados que vamos a proyectar en este momento. Médica Nacional es un sindicato médico que se fundó el 26 de septiembre del año 1944. Vamos a cumplir 82 años. Somos el sindicato más importante y más grande de Costa Rica, incluso el más antiguo. Afiliamos médicos generales y médicos especialistas. Desde su creación hay un aspecto muy importante, que es el nombre que tiene, que es la Unión. Los que crearon a la Unión Médica Nacional fue precisamente tratando de fortalecer la unión del Cuerpo Médico Nacional a favor de el público y de los pacientes. Desde ese momento teníamos muy claro que la defensa del Cuerpo Médico Nacional era el norte de nuestro quehacer, tanto en sus condiciones económicas como laborales, que eso es muy importante. Y aquí, si me permiten, es necesario indicar que dentro de la visión y la misión de Unión Médica Nacional está el fortalecimiento y el mejoramiento de la salud ocupacional y de las condiciones laborales de todos los médicos. Cuando nace Unión Médica Nacional, nace a la par de la Caja Costarricense de Seguro Social, y precisamente esa es su gran importancia, porque Unión Médica Nacional ha ido creciendo junto con la Caja Costarricense de Seguro Social en todo sentido, en la parte económica, en la parte social,
y principalmente en la atención de los pacientes. Desde nuestro quehacer diario, lo que hacemos es defender a los médicos. Un sindicato médico tiene ese objetivo, es la defensa en común de los intereses de todos. Por ejemplo, en el año 1982 hubo lo que nosotros denominamos la gran huelga. En ese momento hay un antes y un después de nuestro sindicato, porque fuimos el sindicato que defendió los derechos económicos de los médicos, que por más de 40 años han logrado tener un salario digno. ¿Y por qué es importante el salario digno para los médicos? Porque mantienen estabilidad y mantienen una continuidad, pero más importante aún, se identifican con los objetivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que brinda servicios a toda la población de nuestro país y en cualquier lugar de trabajo. Y ahí va a estar Unión Médica Nacional. Unión Médica Nacional protegiendo a los médicos. Evidentemente ellos se sienten con una mayor estabilidad, con una mayor protección, y eventualmente cuando por alguna situación especial no logran obtener plazas, no logran obtener charlas, no logran obtener un avance en su profesión, Unión Médica Nacional siempre va a estar a la par defendiendo, exigiendo cuando sea necesario al patrono que le dé esas condiciones. Pero un aspecto importante, Unión Médica Nacional, además de defender a los médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social, también defiende a todos los demás médicos en todas las instituciones públicas de este país y además en el sector privado. Por eso es que somos Unión Médica Nacional, tanto sector público como sector privado. Todos los médicos prácticamente tenemos básicamente unos 10,000 médicos afiliados, a todos los cubrimos en el sector donde sea necesario cubrirlos. Una vez más, retomamos con don Rafael Monge. El punto en el que nos hemos quedado es la agricultura. La cultura poco a poco se va transmitiendo de generación en generación. Ustedes son la tercera generación y pronto vendrá la cuarta. Tengo la fe de que se va a meter en el negocio y que vamos a pasar este bache malo económico y de malas administraciones. ¿Cómo ven este paso que se está dando en cuanto a que estamos aislados de la tecnología más que la que buscan ustedes? Los que nos deben traer la tecnología nos traen tecnología que ya no es tecnología. Y por otro lado, tenemos un aspecto que no es de control del mismo ministro del que acabamos de hablar. Él no tiene la culpa de lo que está pasando con el dólar, él no tiene la culpa de las guerras, pero sí nos está afectando a todos los del sector. ¿Cómo ven este futuro para poder pasar esta estafeta a la cuarta generación, don Rafael? No, realmente, como siempre trabajo acá en la parte agro, un tema que es muy importante acá en la persona es la fe, digamos, que tienen todos los agricultores, la fe que vamos a ir adelante. Pero realmente, si lo vemos desde el punto de vista técnico y todo, este bache que venimos ya gastando con este gobierno y gobierno atrás, pero más fuerte con este gobierno en el tema de tipos de cambio de dólar y todo, es una parte que afecta mucho. Porque si, por ejemplo, veámoslo en papa y cebolla, un ejemplo, que ha sido el más afectado, el costo es mucho más menor a traer papa o cebolla de afuera, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista, es una papa y cebolla mala, o sea, una mala calidad, no sabemos con qué está tratado ni nada, y realmente aquí la parte de fito también se brincan muchas partes de fito de acá, de control de fitosanitarios. En la parte de flores, el tema es el tipo de cambio. La gente exporta, lo que exportábamos flores es en el tipo de cambio, porque el dólar en Estados Unidos o en Centroamérica es el mismo dólar, es un dólar, pero ahora viene acá a cambiar a colones, no tenemos el problema que tenemos un factor muy bajo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de cuando se haga 600 colones o 550, que era realmente un dólar interesante para uno, para poder seguir creciendo y todo, y que toda la empresa siga fluyendo, sino en este momento tenemos una pérdida grande que asumimos nosotros en la bolsa. Y con el tema de importaciones en flores, en este momento estamos muy competitivos con Colombia, Ecuador, porque con la ley que puso esta persona, Petro, del salario mínimo, quedó un poco más alto que en Costa Rica. Entonces para nosotros es beneficioso porque el tema de costos va a subir para ellos. Y ahora con toda esta guerra y todo, el tema de abonos, tema de fertilizantes, tema de fungicidas, a todos va a subir un porcentaje. Bueno, en Costa Rica sé que va a subir un poco más que a todos, pero a nivel de
competidores directos sí tienen ya una preocupación. Yo mantengo contacto con algunas personas en Colombia que tengo amistad, algunos ingenieros, y ya ellos hablan de despidos masivos en Colombia en este momento ya en la parte de flores, porque no están siendo competitivos ya con el tema de costos. Yo tuve contacto hace poco con una de las ingenieras que hizo las prácticas allá, me llevo muy bien con ella, doña Marcela, de hace años, y me comentaba que el tema de la eficiencia en el campo se les está bajando muchísimo porque han tenido que ir haciendo despidos de a poquitos, despidos de hormiga en muy poco tiempo. Entonces ya no es lo mismo lo que te injerta un solo carajo que 2 o 3 injertando. Exactamente. Ya no es lo mismo lo que te hace una poda, lo que te hace una forza para estimulación de yemas, etcétera, una persona que 2 o 3. Eso yo creería que nosotros tenemos mucha más experiencia en lidiar con mano de obra cara de lo que tienen ellos. Exactamente, es una ventaja que tenemos en este momento nosotros en comparación a sus competidores, como por ejemplo Colombia, que nosotros ya hemos pagado siempre mano de obra cara. Ya hemos estado acostumbrados a pagar caro. Ellos apenas están empezando. Bueno, ahí, del abogado del sombrero. En este caso nos está beneficiando esto. Mira, don Rafa, también recuerdo que hay no recuerdo el número de expediente, pero sí que está el expediente en la corriente legislativa acerca de que los que captan dinero en dólares, como es el caso de ustedes, a la hora de exportar, puedan pagar el impuesto de renta en dólares y no en colones, para no perder estos 80 colones aproximadamente a hoy, que no sabemos de aquí a que haya que pagar el próximo impuesto de renta, cuánto vaya a ser. ¿Qué tanto beneficio podría tener esto hacia ustedes? Sí, claro, eso sería un gran beneficio para la bolsa de nosotros, porque realmente nosotros no tendríamos que hacer el tipo de cambio, o sea, hacer el cambio de dólares a colones, no tendríamos esa pérdida de 80 colones casi por dólar. Entonces sería un gran beneficio para nosotros y para poder seguir creciendo la empresa. Don Rafa, me surge una incógnita. Si el dólar está bajando, nuestros importadores de agroquímicos pagan en dólares los productos que importan. ¿Ha bajado en algo el producto al consumidor, el agroquímico, el fitosanitario, el abono? No, realmente no, más bien ha subido. Parece chistoso, pero no es chistoso. Claro que no va a ser chistoso, porque y es erogar dinero que al final te hace perder competitividad. Si lo vemos desde el punto de vista, el tipo de cambio ha venido bajando como hace unos 8 meses ya drásticamente, 8 o 9 meses ha tenido el bajonazo drástico hasta donde estamos en este momento. Y realmente no se ha visto no se ha visto que un saco abono baje, que un fungicida baje. O sea, no se ha visto nada de eso. O sea, más bien hemos visto incrementos de un 5 y un 4, hasta un 6% en algunos productos más altos y con el tipo de cambio bajo. ¿Estos incrementos en los diferentes productos se dan de la noche a la mañana o los agroservicios te avisan, te puedes preparar o simplemente llegas un día en la mañana y ocupo, no sé, un fungicida para botritis y te cuesta tanto más? Realmente en este momento nosotros tenemos algunas alianzas. Las casas agrícolas en este momento sí nos avisan. Desde hace un año y medio para acá tenemos alianza con algunas casas, entonces sí nos avisan cuando van a subir los productos. Hace un año y medio para atrás realmente no. Un día llegábamos y comprábamos tal vez 10 productos o 15 productos diferentes, se ocupaban semanalmente y todas más era un precio diferente. Entonces todo eso y ahí fue lo que los llevó a hacer la alianza como nosotros como asociación, para estar siempre informados, ver cuándo van a subir, o sea, qué cambios van a haber durante 3 meses. Hemos ido haciendo todo eso nosotros como productores, o sea, como la asociación que tenemos con algunas casas agrícolas para poder identificar en qué momento van a subir o qué tenemos que comprar más o si algo se va a escasear. Porque antes, ¿qué pasaba? Antes nosotros no nos avisaban si se escaseaba, por ejemplo, en este momento el nitrato de calcio, el nitrato de magnesio que no hay, que está escaso desde hace como 4 meses. Antes no sabíamos, antes solo llegamos y decían que no habían. Ahora por lo menos tenemos alianza y dicen, ok, en tal semana se acaba el nitrato, compren y guarden. Qué lamentable, don Rafael, porque por ejemplo nuestro aliado comercial Café del Valle no puede subir los precios de esa forma porque sus consumidores ya están acostumbrados a X o Y precio. Y de igual forma, si lo suben, nos traen café de Etiopía, nos traen café de Vietnam, nos traen café de otros lugares a un precio inferior que nos genera una descompetitividad o una pérdida de competitividad y al mismo tiempo lo que analizábamos al inicio, el cómo permea el dinero en la economía, como una empresita como esta, que si se quiere ver, no tiene el tamaño de una plantas y flores, pero con 25 empleados, ¿cuánto dinero genera semanalmente para la economía del cantón? ¿Cuántos empleados me dijiste que tenía el sector? Anda como entre 1.500 y 2.000 personas anda en el sector directamente. ¿Y el pueblo cuánto tiene? ¿Ya no grande? 5.100 personas. Imagínate que es más del 50% lo que trabaja en este sector. Si este sector se ve afectado, no diríamos que va a cerrar el 100%,
pero se caería drásticamente el flujo de dinero que entra en la economía del lugar. Exactamente, porque aquí hay muchos pulperías, supermercados, los mismos buses, tienen un beneficio realmente, es un encadenamiento de todos. Claro, el encadenamiento productivo, y esa es la base por la que yo creo que Costa Rica creció diferente al resto de Centroamérica, porque teníamos el café para exportarlo y se llevaba a los diferentes lugares, que ya en aquella época Tres Ríos estábamos larguito del centro, la zona de Santa María Dota, Heredia, las montañas del Volcán Barba, Juárez de la Juela, donde está el mejor café del mundo, pues está el de nosotros. Entonces, todo esto es lo que te digo que nos va dando valor como sociedad, y lo que ustedes, que son los que están al día a día, al pie del cañón, es lo que están trayendo desarrollo a estas zonas. ¿Qué necesitaríamos en el sector de plantas y flores para poder ser más competitivos en este momento? Realmente en este momento, para ser más competitivos, necesitaríamos de una ayuda del gobierno. Realmente en este momento, y no estamos hablando de una ayuda monetaria o una ayuda de dinero o cosas así, no. Estamos hablando de ayuda de parte que en enfermedades, en traer moléculas nuevas, no quitar tantas moléculas y no dejar nada. Por ejemplo, hace 2 años, creo por ahí, fue que quitaron el Daconil, que era un producto para la zona de flores, era muy importante en el tema de hongos. Y realmente después de ese producto hemos tenido algunos problemas con algunos hongos que no se han podido controlar de manera efectiva. Un mejor manejo para los agricultores, mejores técnicas de aplicación, porque algunos agricultores tal vez, o tenemos nosotros mismos algunas malas aplicaciones. Buscar la forma de ver la manera de cómo reducir costos en el tema de cajas de seguro, que es un rubro muy alto, y más bien este año creo que subió un poco, un porcentaje subió, el porcentaje más todavía del seguro. Y es un tema que también es duro para la parte agrícola, uno que también intenta trabajar con la mayoría de parte en regla. Entonces todo eso suma que seamos un país allá afuera con menos competitivos. Don Rafa, eso nos da el estado de bienestar social costarricense, el pago de la caja, eso que dices, ese esfuerzo que se hace de poderlo pagar, pero nosotros inclusive competimos con países que no lo pagan. Yo trabajé en Colombia, pues, específicamente en este rubro, y te puedo decir que aunque eran empresas serias, muchas, de cada 100 están asegurados 50. Exactamente, ese problema que pasa, entonces ahí uno no puede ser competitivo con ellos. Uno llega a Estados Unidos y siempre Colombia va a tener más volumen, va a tener mejor costos que uno. Otro ejemplo que tenemos en este momento, bueno, que venimos arrastrando hace unos días unos problemas con el tema de invernaderos. En el tema de flores sí tiene que ser bajo invernadero, o sea, no hay otra forma. O sea, si no hay invernadero, no hay flores. O algunas frutas, por ejemplo, frambuesas, arándanos, cosas así, que no tienen el sistema invernadero, no funcionan. Hoy tenemos un problema con el gobierno local y con el INBU, de que nos quieren no dejar hacer más invernaderos en las fincas. Ya ahora sí dijeron lo que tienen y listo, por un tema de plan regulador. Sí, pero el plan regulador no puede ir en contra de la actividad agropecuaria. Una es una ley y el otro es una... tiene carácter de ley, pero es una competencia delegada a la Asamblea Legislativa. No, pero sí hemos ya tenido algunos roces. Por ejemplo, algún compañero acá hace un año le iban a pillar casi 1 hectárea de invernaderos porque una persona fue y puso una denuncia. Una persona que no tiene conocimiento y no sabe todo lo que conlleva y lo que da al pueblo, lo que son las flores. Una persona que no compró una quinta, aparte de un jardín, y le molestaba el ruido de los plásticos cuando se pegaban, normalmente en verano que hay vientos, se pega algún plástico, es algo que uno puede controlar. Y tal vez lo arregla uno o 2 días, está la persona encargada que lo arregla, y le molestaba y puso una denuncia. Después puso una denuncia porque se le filtraba el agua por ahí, porque aquí todas fincas, una finca agrícola filtra agua. Mientras que no sea encauzada por usted, el predio de arriba va a servir al predio de abajo. Nosotros como asociación, fuimos de compañeros, hicimos la revisión como asociación, se ve algún fallo y tendría que arreglar algo, pero nosotros vimos que él tenía todas sus salidas de agua bien hechas. Algunas que tuvo una mejora, hizo una mejora, y el agua siempre se sigue filtrando realmente, y no podemos hacer nada, ¿verdad? Ya si el agua se filtra. Llueve, más que llueve en invierno, llueve bonito, ¿verdad? Sí. Y realmente él puso una denuncia a la municipalidad de Cartago y le querían apiar los invernaderos. Y ahí todavía está en eso. De momento está calmado, pero realmente es un tema que es muy delicado porque no están dejando de crecer el agro. También es como un alto al agro. Ahí te repito, la jerarquía de las normas no deja que el plan regulador vaya en contra del agro. Puede ir en contra de otras actividades, pero el agro está garantizado en la Constitución política, por ende no puede ir en contra ni puede limitar lo que se puede y para lo que los suelos son aptos acá. Ahí sería interesante ver qué fue primero, si la quinta que hizo él o el invernadero, que ahí es donde podríamos ver qué es lo que hay y qué tipo de suelo hay, si esa quinta debería estar ahí o no. Es exactamente, porque si lo vemos desde el punto de vista aquí,
Hoy en día, bueno, mucha gente está yendo a la ciudad a construir casa y todo, y hasta sin permisos, ¿verdad? Nada más la construyen y ya y listo, ¿verdad? Por eso pregunto qué fue lo que estuvo y cómo lo hicieron. Ahí entonces es parte de lo que tenemos que llegar a determinar y donde uno siente que el gobierno no lo está ayudando. Vea que aquí no es ni el gobierno central, sino el municipal el que está limitando el desarrollo de la zona. Don Rafa, ya estamos terminando, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Cuénteme, ¿qué mensaje le daría usted a las autoridades para poder aumentar la competitividad del sector de plantas y flores en Llano Grande de Cartago? Sí, claro, realmente el mensaje que le podríamos dar directamente al gobierno central, Ministerio de Agricultura, ya que viene este gobierno nuevo, es un mejor apoyo, darnos apoyos en la parte agro, darnos herramientas, pero no las que tenemos, sino herramientas que sean fáciles para los agricultores, porque hay señores que tienen 70 años y realmente agarrar un teléfono y comenzar a ver cosas, humedades, todo eso de un sensor, yo sé que les cuesta mucho. Hay cosas mucho más sencillas para las personas y más fáciles de usar para un agricultor. Y si realmente hubiera un acercamiento desde el gobierno, hubiera una buena comunicación, yo sé que se podrían hacer grandes cosas acá en el pueblo y en muchos pueblos de acá que producen la parte agro, porque aquí hay un gran potencial para poder explotar o reventar esto, que se ha dejado de percibir muchas cosas. Realmente uno lo ve tal vez, como dijo el presidente la vez pasada, en Hilux o tractores, pero realmente son herramientas que se ocupan, porque realmente sin todo eso no podemos trabajar, no tendríamos una forma de trabajar. Vean, hoy veníamos en ese carro Suzuki Vitara, 5 personas y casi no sube. Imagínense lo que es haberle echado no sé cuántos quintales de papa. Exactamente. O cuántas cajas de flores, que si bien no es mucho el peso, los caminos son los mismos. Sí, no, y realmente nosotros no tenemos caminos asfaltados, la mayoría son caminos de lastre. Sí, no podemos llegar con un carrito que esté más o menos o maltratado porque sería más alto el costo, se jodería cada rato y todo, entonces sería peor el costo que tendríamos. Sí, claro. Y tal vez muchas personas en ese momento, cuando el presidente dijo eso de los tractores y los Hilux, todo el mundo dijo, sí, tienen plata, pero no, realmente ha sido el esfuerzo de muchos años de trabajo de mucha gente. ¿Y cuánto se dura pagando? ¿Y cuánto exactamente? ¿Cuánta gente no tenemos, no tienen un crédito con un carro, con un banco, un leasing, algo así? Entonces, es un esfuerzo que uno hace para poder tener un mejor producto y un mejor costo. Eso es tan rentable que ni siquiera nos pagan patrocinio. Nosotros ya nombramos 2 de los distribuidores más altos de carros del país. Don Rafa, se nos acaba el tiempo. Nos vamos en este momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros un miércoles más y tenemos una cita el próximo miércoles. Muchas gracias. Conexión Vital. Conexión Vital.